Bueno, yo quiero leerles, comenzar leyendo una parábola de Jesús. Jesús mencionó esta parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versos 6, 7, 8 al 9. Lucas 13, 6 hasta el 9, ¿no? Interesante, estuve pensando un poquito en esto, en este tiempo. Bueno, a menudo pienso en esto que dice acá. Requiere de sabiduría, saber cuándo es el tiempo. Dice así la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Interesante lo que dice Jesús acá. Y estaba pensando en esto de cómo hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Para poder discernir cuándo debemos regar, abonar, cuidar, seguir ocupándonos de algo y cuándo es tiempo de cortar. Como esta higuera dice que no daba fruto, entonces el dueño, el señor del campo dijo, bueno, hace 3 años que estoy esperando que dé fruto y no pasa nada, ¿no? Así que mejor, para que no esté ocupando espacio en esta tierra y sin producir nada, mejor la cortamos. Le vamos a dar oportunidad a una nueva planta que sí puede dar fruto. Y me parece interesante el razonamiento y creo que es algo justo también. Pero, ¿cómo saber, no? Si a lo mejor regando, a lo mejor abonando esa higuera, podía volver a florecer, podía volver a dar fruto, comenzaría a dar fruto que no dio antes, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un árbol en nuestra vida. Ese árbol puede tener la forma o el sentido que usted quiera. Puede ser una relación, puede ser un proyecto financiero, puede ser un trabajo o un sueño o un hábito que usted tenga, que yo tenga también. La pregunta que a veces nos quita el sueño no es si queremos el fruto, porque siempre queremos el fruto, ¿no? Sino si el esfuerzo que estamos invirtiendo está produciendo vida o simplemente nos está agotando. Qué dilema, diría yo. No sé si a usted le pasó alguna vez algo así, o le pasa a menudo. A mí me pasa a menudo, a veces con proyectos o ideas que uno tiene, a veces con relaciones, uno invierte, pero no ve quizás una respuesta, un resultado, un feedback, como le dicen. Y uno dice, bueno, vamos a seguir hasta a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, casi siempre viene a mi mente una imagen de un alpinista que está subiendo una montaña y que le cuesta mucho subir la montaña y cuando está llegando casi a la cima, bueno, se siente cansado, le falta el oxígeno, le faltan las fuerzas y decide regresar. Y cuando está abajo, puede pensar 2 cosas.
Qué pena que abandoné en el último momento, porque podría haber alcanzado la cima. Podría haber llegado al objetivo si hubiese soportado, aguantado, si hubiese esperado un poco, tomado fuerza, calentado el cuerpo, alimentado y después alcanzar la cima y volver. ¿O no? ¿No les parece? O podría pensar, cuando está allá abajo, menos mal que me volví, me regresé. Porque si no hubiese regresado, la tormenta, la nieve me hubiese tapado y hubiese muerto en las alturas. ¿Qué le parece? ¿Cuál sería el pensamiento correcto? Y para poder definir esto, tenemos que tener ese discernimiento y algunos puntos importantes para saber cuándo es el tiempo de regar, de abonar, y cuándo no. Cuándo debemos afilar el hacha y cortarlo, ¿no? O sacar de raíz. Y entonces, tenemos algunos pensamientos acá. El peligro del extremo se titula lo primero. A veces pensamos que tenemos fe en algo, pero también puede ser que no sea una fe, sino sea un capricho nuestro, una terquedad nuestra, que quiero esto y quiero, y vemos que no resulta, pero como somos tercos, nos empecinamos en algo, cometemos siempre el mismo error, y no nos damos cuenta que eso no va. Tenemos que cambiar. Si nosotros queremos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, tenemos que cambiar algunas cosas para que el resultado también cambie. Entonces se trata de discernir entre si esto es fe o es terquedad, es un capricho, si es prudencia o es rendición. Prudencia podría decir, bueno, si yo veo que llegar a la cima me va a terminar con mi vida, es más prudente volver. Quizás el otro verano puedo subir nuevamente mejor equipado, con mejor tiempo, con un equipo más adecuado para la altura, con gente que me pueda ayudar si me desmayo, si pierdo el conocimiento. Eso es prudencia, hacer cálculos, investigar, prepararse para algo, ¿no? Pero no algo que, bueno, dejo porque estoy cansado, porque ya me rindo, porque no doy más. Y nos pasa a veces así. Es como, puede ser una rendición prematura. El alpinista que abandona a metros de la cima por un cansancio temporal. Porque a veces nos pasa eso, nos cansamos, pero después que ya hemos descansado, nos sentimos fuertes, decimos, uy, qué macana, ¿no? Que dejé de estudiar, qué macana que dejé la carrera, qué pena, qué desperdicio, dice 2, 3 años en la carrera y abandoné. O comencé una relación y porque no me gustó algo, me enojé, corté la relación. Pero también puede ser lo otro, la obstinación ciega por algo. Es como alguien que sigue regando el árbol seco porque le costó mucho dinero ese árbol y le da vergüenza admitir que se murió. Y esto más bien no es fe, sino es orgullo disfrazado de fe. Si yo sé que un árbol tiene las raíces podridas, si sé que no tiene nada de vida, ¿tendría sentido seguir regando eso? ¿Seguir abonando eso? Entonces, cuando uno ve que esa rama tiene vida, vale la pena invertir tiempo, regar, cuando ve un fruto, un resultado, ¿no? Cuando ve que hay una esperanza y uno dice, bueno, tengo fe. El entorno es medio desértico, pero esta rama, este árbol tiene vida. Todavía puede dar fruto, todavía puede dar sombra, todavía puede darme la madera, todo el provecho que el fruto que uno quizás quisiera tener.
¿Y cómo sabemos cuando algo está seco? Porque si nosotros intentamos doblarlo, está rígido, ahí dice un letrero rigidez, ruptura, se va a quebrar. Si usted agarra una rama seca y la dobla, o intenta doblarla, se va a quebrar. Y ahí nos damos cuenta, cuando yo busco leñitas así, ramitas para hacer un fuego, para hacer un asado, a veces busco del piso, y me fijo si está seco o no, porque sirve para el fuego, ¿no? Si se dobla y veo que tiene flexibilidad, entonces digo, no, esto no va para el fuego, hay que esperar un poco. Lo mismo pasa con nuestra decisión en cuanto a lo que dice la parábola del Señor, de esta higuera que dice que no producía, y el viñador, con su sabiduría, dice, bueno, esperemos un poco porque puede ser que esto funcione. Voy a regarla, voy a abonarla un año más, a ver qué sucede. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo hacemos nosotros, cómo utilizamos la sabiduría bíblica para darnos cuenta de cuándo es oportuno continuar y cuándo es oportuno cortar? Entonces, saber cuándo buscar el hacha o cuándo buscar el agua. Y para eso vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, la naturaleza de la crisis. ¿Qué le falta a tu árbol? Por un momento podrías imaginarte una relación, un proyecto, algo que así estaba invirtiendo por un tiempo. Y hacerte esta pregunta, ¿qué le falta a tu árbol? A veces no necesitas más agua. Por ejemplo, uno piensa, necesito dinero, necesito tiempo. Sino, lo que se necesita es sanidad. Porque por más que riegues y le des abono, si la planta, si las raíces están enfermas, ese árbol no va a poder crecer, no va a poder dar fruto. Porque está enfermo de raíz, o porque las ramas ya están enfermas y hay muy poca probabilidad de que eso. A mí me pasó en la vida real, por eso doy estos ejemplos, porque me pasa a menudo. Tengo unas plantas ahí donde yo vivo y acá los muchachos que trabajan conmigo saben que a veces hay una planta hermosa y tengo que cambiarla de lugar, porque justo está en el medio de un camino, por ejemplo. Entonces la trato de sacar con tierra, con mucho cuidado. Hago un pozo en otro lado donde creo que podría estar esa planta, la pongo en ese lugar, la riego y trato de cuidarla. Sin embargo, una de esas plantas se han muerto. No han podido resistir el trasplante. ¿Por qué? Porque yo no sé, a lo mejor cometí algún error, a lo mejor corté una raíz demasiado importante, a lo mejor le puse demasiada agua. Es decir, hay cosas que realmente tenemos que tener mucho cuidado y también tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría o investigar cómo hacerlo mejor para que esa planta no se muera. Y esto, por supuesto, es algo literal, pero también podemos aplicarlo a nuestra vida, a relaciones, a cosas que a veces queremos cambiar y queremos modificar de golpe en nuestra vida. Sin embargo, eso produce más bien una muerte, una sequía, un corte. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la crisis en este sentido? ¿Es la sanidad o es que le falta fertilizante? Y a veces pensamos bueno, si yo tuviese más dinero, si yo tuviese más tiempo, por ejemplo, la relación andaría mejor. O si yo me tendría más tiempo, a lo mejor me siento a ver una película, comparto cosas. Pero si el problema no está en el dinero ni en el tiempo, sino está en la sanidad. Si el corazón está enfermo, si yo no puedo perdonar, por ejemplo, si yo no puedo ser perdonado y no puedo llegar al corazón,
a mi corazón y al corazón de una persona, y una relación está dañada por eso, entonces por más que le dediquemos tiempo, por más que usted se mire todas las series de Netflix o de cualquier otra plataforma, perdón por mencionar el nombre, pero no va a resultar. Entonces salgamos de viaje, vámonos de vacaciones, porque puede ser que así se solucione, y no va a resultar, porque el problema no está en el dinero, en el tiempo, sino en la sanidad del corazón, en la sanidad del alma, en la sanidad que Dios puede hacer en nosotros. Por eso es que hay mucha gente que piensa que teniendo dinero va a ser feliz, y cada vez más infeliz. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla muy claro que tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Dice que sobre toda cosa guardada, ustedes conocen muy bien ese versículo, guarda tu corazón. A veces el corazón puede estar así, como esa rama, quebrada, seca, sin vida. ¿Quién es el único que puede revivir ese tronco seco? Solamente Dios lo puede hacer. Solamente un milagro de Dios puede hacer que eso cambie en tu vida. Pero si estás regando un tronco seco y Dios no hace algo, entonces, bueno, la respuesta la tiene usted, ¿no? Ahora, tenemos que ver también el origen en segundo lugar. Primero dije que la naturaleza, esto es muy importante, usted preste atención a esto. Lo primero que dije es la naturaleza de la crisis, ¿no? Si es fertilizante o si es sanidad. No podemos perder el tiempo cuando ya la raíz está, porque la raíz, si la raíz está enferma y mala y podrida, de balde vamos a estar regando, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, el origen de la plantación. ¿Quién plantó ese árbol? ¿Dios plantó el árbol? ¿Es en tu vida? ¿Fue Dios que te dijo que hagas eso? Él es el responsable de la lluvia, ¿no? O si lo plantaste tú solo, por ambición, por un capricho, por un deseo carnal, entonces tú eres el único responsable de mantenerlo vivo. Porque cuando hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer, es más, cuando hacemos cosas en desobediencia a lo que Dios dice en su palabra, no podemos pretender que Dios le dé crecimiento a eso. Ay, Señor, ahora ayúdame con este problema porque me gasté toda la plata en el casino. ¡Wow! No. ¿Por qué habría de Dios de ayudar algo que Él no aprueba o que está mal? Ay, Señor, ayúdame con esta relación porque no más. ¿Hiciste las cosas bien? ¿Le preguntaste a Dios si era correcta esa relación? ¿Te preservaste hasta el matrimonio para esa relación o tuviste relaciones antes y después vinieron los problemas? Bueno, es lo que pasa hoy en día con la juventud. Probemos a ver si funciona. Y por eso hay tantas separaciones. Y como hay tantas separaciones, ya los jóvenes de hoy ya no se quieren ni casar. Porque dicen, no quiero estar atado, ¿no? Entonces prueban una persona, prueban otra, prueban cientos de personas hasta que el problema o la maraña de problemas es tan grande que no se puede a veces resolver. Solamente Dios puede cambiar eso. Dios es el viñador por excelencia. Él sabe cuando nos tiene que podar algunas ramitas, Él sabe cuando nos tiene que abonar, cuando nos tiene que corregir, pero nosotros tenemos que ser dóciles al Señor también. Entonces, en segundo lugar, repito, ¿cuál es el origen de esa plantación, de ese árbol que tenés en tu vida? ¿Es algo que cumple los propósitos de Dios para tu vida o es algo que te aleja de Dios? A veces un trabajo te puede alejar de Dios. A veces una relación te puede alejar de Dios. A veces un hábito te puede alejar de Dios. ¿Quién plantó ese árbol? ¿Fueron tus deseos o fue algo que Dios te dijo que lo hagas en obediencia al Señor y en santidad lo estás haciendo?
Entonces, la palabra es muy clara en esto y fíjese que este versículo es clave en este punto. Dice así Mateo 15:13. Pero respondiendo al hijo, toda planta que no plantó mi Padre, ¿qué pasará? Mi Padre Celestial será desarraigada. Porque Dios se hace responsable de lo que Él planta, bajo su voluntad, bajo sus principios. Por eso la Biblia y seguir las instrucciones de la Biblia es tan importante. Porque si Dios te mandó a hacer algo, podés tener cansancio, hermano, podés tener a veces aparentes fracasos, luchas, oposición, gente que te critique, traiciones. Pero si Dios te mandó a hacer algo y estás seguro de eso, entonces debes seguir hasta alcanzar la cima. No abandonar, porque Dios te mandó a hacer eso y estás haciéndolo para el Señor y en el propósito de Dios. Amén. En tercer lugar, el test del aliento. El alpinista sabio se titula esto. El cansancio que sientes, una pregunta, ¿es el de un atleta que se supera a sí mismo o el de alguien que está perdiendo su esencia? Qué profunda esta pregunta. El cansancio que sientes es de un atleta que se supera constantemente a sí mismo o es que estás perdiendo tu esencia. Es decir, cuando estás haciendo algo equivocadamente, eso te va a producir cansancio, pérdida, te va a producir depresión, estado de que no sabes para dónde ir, desorientado. Pero el atleta que se ejercita y que se perfecciona, ¿se puede cansar? Claro que sí. Usted se puede cansar, pero se está cansando de hacer lo correcto, lo bueno, y sabe que eso bueno, aunque duela la musculatura, duela, ¿no?, le falte el aliento, se sientan cansados, sabe que eso va a dar resultado, va a producir provecho. Los atletas se exigen a sí mismos, ¿no? Primero cuando empiezan a practicar, quizás dar una vuelta, 1 kilómetro, o si está empezando a hacer gimnasia. Bueno, quizás primero corre 1 kilómetro, al otro día le duelen todos los músculos, después dice, bueno, pero me duelen los músculos, pero esta vez voy a hacer 2 kilómetros. Bueno, al tercer día le duelen más los músculos y se siente cansado, pero ahora voy a hacer 3 kilómetros. Y usted sabe que ese dolor va a pasar y que al final va a poder correr 10 sin sentir dolor. Amén. Entonces, en la vida es así. Y cuando nosotros nos cansamos, debemos saber por qué nos estamos cansando. ¿Cuándo nosotros debemos seguir regando ese árbol, esa planta? Cuando el propósito es claro, aunque el proceso sea duro. Estoy como haciendo una síntesis, ¿no? Y en eso también la palabra es clara y nos indica, pero qué hermosa la palabra del Señor, porque dice, Gálatas 6:9, ustedes lo conocen a este versículo porque lo hemos dicho muchas veces, hasta de memoria. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Yo le agregaría ahí, no, si pudiese, pero cánsate de hacer lo malo. Deja lo malo, pero no te canses de hacer lo bueno. No te canses de servir al Señor, no te canses de perdonar aunque tengas toda la razón. No te canses de servir al Señor. No te canses porque estás haciendo cosas buenas. No te rindas antes de tiempo. Dice, porque a su tiempo. A veces queremos ya los resultados, ¿no? Nos pasa eso que ponemos una planta de naranja y decimos, ay, ya quisiera que dé frutas, ya quisiera que dé naranjas, pero hay que esperar 1 año, 2 años, hasta 3 años, a no ser que sea una planta injertada. Vieron que también sé algo, ¿no? Me encantan las plantas, pero también soy impaciente. Tengo una planta de mango que no sé, estoy tratando de regarla, de cuidarla en invierno que no se hele, con la esperanza que algún día esa planta me dé mangos. Pero no es, el ambiente aquí de Salta no es
propicio para las plantas de mango porque se helan, le cuesta crecer por el frío. Pero si uno va acá nomás, a Güemes, uno va por Güemes y ve en la vereda unos árboles enormes de mangos que tienen fruto o en Orán, más todavía por el calor. Entonces, cuando uno hace algo en un terreno no apto, necesita más cuidado todavía. Si tú estás en un ambiente no apto donde te cuesta ser cristiano, porque todo el ambiente es contrario, bueno, tienes que esforzarte más todavía para no abandonar. Tienes que tratar de despegarte de las malas compañías, de despegarte de los malos hábitos, de nutrirte, alimentarte del agua, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para que no te seques. Amén. Así que, ¿cuándo seguir regando? Cuando el propósito es claro, aunque el proceso sea duro. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Podemos poner la imagen, hay una imagen ahí de una ramita verde y una seca, o una seca y una verde. En tercer lugar, el propósito del hacha. ¿Qué título más raro diría yo? Bueno, se lo voy a explicar. El vacío que bendice. Más difícil todavía. Quiere decir que no siempre cortar es fracasar. ¿Escuchó bien? No siempre cortar, arrancar, es fracasar. Porque a veces pensamos, fracasé con esto. No siempre cortar es fracasar. A veces es limpiar el terreno para lo que Dios quiere hacer después. Porque dice acá la parábola, ¿no? Dice que el dueño del terreno dijo, ¿para qué tenés esa higuera que no produce? Está ocupando lugar de balde, podría haber otra planta que sí produzca, y tenía razón. Entonces la idea era sacar esa planta vieja que no servía o que no producía, que estaba seca o enferma, y poner una nueva con el propósito de ocupar ese espacio y que realmente produzca. Y ese principio, vea o fíjese, se mantiene también en cualquier negocio, en cualquier empresa. También vemos las parábolas de los talentos. Hay un principio que toda rama que no produce fruto es cortada. Y entonces debemos meditar en nuestra vida qué cosas están produciendo el fruto de acuerdo a la voluntad de Dios y qué cosas debemos cortar. Y a veces cuando limpiamos esas ramas que no producen, esos pámpanos, los otros que sí producen, en el caso de la vid es así, hay que cortar los brotes de abajo que no producen uva para que los que están arriba reciban el sol mejor y puedan dar más fruto. Y eso lo dijo Jesús también. Entonces, no siempre limpiar el terreno es perder, al contrario, muchas veces es ganar. En las finanzas, por ejemplo, si tu árbol es una inversión, una finanza, dejar de invertir en un pozo sin fondo es liberar recursos hacia una idea que Dios sí está respaldando. Pasa todo el tiempo. Yo estoy poniendo mi plata ahí en acciones, en la bolsa, en las criptomonedas, entonces, y resulta que cada vez está menos. ¿Qué estás esperando? ¿Perder todo tu dinero? ¿Por qué no hacer algo mejor con eso, no? Ponerlo en algo que realmente produzca. En las finanzas, en las relaciones, en el servicio, en tu trabajo, en tantas cosas que podemos ver ese principio como se... Cuando Dios respalda algo, Dios bendice. Si no estás recibiendo la bendición de Dios, tenemos que analizar qué está pasando, por qué
¿Por qué no hay bendición en esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás estoy direccionando mal lo que estoy haciendo. En lo espiritual, cuando nosotros pedimos algo, pedimos y no recibimos, quizás estamos pidiendo para un deseo propio. En vez de aceptar, ¿no?, la voluntad de Dios en nuestra vida. O quizás estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. A mí me pasó una vez que yo pedí algo al Señor y pedí, estuve como un año pidiéndole. Y un día el Señor me habla y me dice, bueno, ya deja de pedir. ¿Por qué? Porque ya lo tenés, ya te lo di. Pero es que yo no lo veo, Señor. ¿Dónde está lo que te pedí? Bueno, tenía que dar mi paso de fe. A veces lo que Dios te da en respuesta a tu oración no lo ves, pero Dios quiere que des ese paso de fe. Que te levantes de tu asiento, que vayas en búsqueda de lo que pediste y de lo que el Señor ya te ha dado. Y dejes de dudar y dejes de llorar y dejes de pedir y pedir, porque hay cosas que el Señor ya te ha dado. Solamente tienes que actuar en fe y tomarlas. Amén. Gloria a Dios. Así que en lo espiritual sucede así. Dejar de pedir por un deseo propio para empezar a aceptar la providencia de Dios. En cuarto lugar, quiero hacerles algunas preguntas a ustedes para que ustedes piensen. Si quieren, pueden cerrar sus ojos y si desean, imagínense su árbol, ese árbol que ustedes están esperando que dé un fruto. Y la primera pregunta sería, ¿es este tu tiempo de invierno? Porque ustedes saben que hay un tiempo de invierno, primavera, verano. ¿O el árbol realmente está muerto? Hay momentos que parece como que el árbol está seco, pero no. No tiene hojas porque es invierno, pero sus raíces están sanas, sus ramas están sanas. Y sabemos que cuando venga la lluvia y el sol va a volver a brotar eso. ¿Es tu tiempo de invierno o el árbol está muerto? ¿Hay vida en la raíz? ¿Hay valores compartidos? ¿Hay una promesa de Dios todavía vigente para ese árbol? En segundo lugar, ¿por qué quieres seguir regando? ¿Es por amor al propósito de Dios o es por miedo al que dirán si abandono la cima? Cuando uno sabe que está en el propósito de Dios, uno lucha, pelea, porque sabe que es la voluntad de Dios, y aunque haya problemas, la voy a pelear hasta la muerte. Amén. Ahora, a veces pensamos en dejar y decimos, no, pero si yo dejo, ¿qué van a decir los demás? ¿Es esa tu motivación para no dejar? El orgullo, el que dirán, o realmente te estás esforzando porque Dios te mandó y Dios te respalda en lo que estás haciendo. Tercera pregunta, vamos a tratar de concentrarnos en esto. ¿Qué le estoy quitando? ¿O cuánta agua estoy quitando o utilizando para dársela a ese árbol seco? A veces estamos regando algo que sabemos que no aprovecha, no funciona. Y ponemos nuestra salud en riesgo, ponemos nuestra paz en riesgo, nuestra familia en riesgo, la relación con Dios en riesgo, para hacer algo que sabemos que no aprovecha. Entonces le estás quitando agua a algo que sí podrías aprovechar y regar dentro de la voluntad de Dios.
para darle a cosas que sabes que son muertas, ¿no? Obras muertas. Si hoy fuera la primera vez que ves ese árbol que te has imaginado, si te has imaginado un árbol en tu vida, puede ser un negocio, una situación, ¿volverías a plantarlo? En quinto lugar, ¿he buscado el consejo del dueño de la viña? ¿O estoy tratando de forzar un milagro en algo que Dios ya me dijo que soltara? Un pensamiento de sabiduría es: la sabiduría no está en cortar todo lo difícil, ni en regar todo lo viejo o muerto. La sabiduría es caminar al ritmo del labrador. Si él te dice, espera un año más, abona con alegría, riega, haz eso. Si él dice, corta, suelta con paz, sabiendo que él tiene un jardín nuevo preparado para ti, hazlo. Podemos poner la imagen nuevamente. La de las dos opciones. Hay como una Biblia que tiene, ahí está. El árbol seco implica rigidez, ruptura, y el árbol que tiene vida, flexibilidad, resiliencia. Creo que a todos nosotros nos toca enfrentar decisiones y qué bueno sería que meditemos en esto. ¿Cuál sería la decisión más sabia? Una opción podría ser, bueno, a veces lo que vemos como un final destructivo es solo la señal de que estamos intentando sostener algo seco. Pero cuando permitimos que la mano del labrador toque nuestra vida, pasamos de la fractura a la flexibilidad. La opción B, el hacha se usa en lo que ya no tiene fruto, pero el agua se reserva para lo que aún tiene una promesa, la promesa de Dios. Ustedes saben, cuando a Abraham Dios le promete que le iba a dar una gran generación, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, la arena del mar, y él tenía edad avanzada y era una promesa, y él estaba esperando, pero no venía la promesa, y no venía. Entonces él trató de apurar la promesa, porque Dios le había dicho, y entonces nos apresuramos muchas veces nosotros a apurar la promesa que Dios nos dio, y no tenemos la paciencia de esperar el tiempo de Dios. Y a veces nos equivocamos porque tomamos decisiones apresuradas, propias nuestras, por desesperación o por ambición o por deseo, sin esperar que Dios nos abra las puertas, que Dios ponga en nuestro camino la promesa que Él ha dado. Entonces, tenemos que reservar esa agua para lo que aún tiene promesa de Dios. Y no confundir el cansancio con la muerte. Veamos acá la diferencia entre lo que se rompe y lo que es flexible. Y lo que quizás
bajo presión, todavía puede brotar. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, pero sabes que es promesa de Dios y hay vida en eso, y eso puede volver a brotar, aunque aparentemente está seco. Entonces, ese cambio en nuestra mente, en nuestra decisión es muy importante. Hablé de las promesas de Dios. Si estás sosteniendo en tu mano un árbol, sea cual sea, que te hayas imaginado o hayas pensado mientras yo hablaba, tienes que saber esto, que si es de Dios, lo más importante es preguntarle, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Es de Dios esto o no? ¿Cumple el propósito de Dios en mi vida o no? Y Él tomó esa cruz, fue, todo el proceso que ustedes saben, la pasión del Señor. Finalmente tomó la cruz y subió al monte y entregó su vida por nosotros. Él podría haber dicho cuando se cayó y se tropezó, no, yo no puedo seguir más. Yo no doy más, esta situación me está matando, literal. Sin embargo, él veía el fruto de su trabajo y la promesa del Padre que él iba a entregar su vida, pero el Padre lo iba a resucitar al tercer día. Y que a través de eso, él iba a ver la reconciliación de Dios con los hombres y de los hombres con sus seres semejantes. Reconciliación, y ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la reconciliación. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio, y es tan importante saber regar a tiempo y saber dónde regar. Quiero leerles 2 versículos más, que también son parecidos. Levítico 26:4. Vamos a poner para que no lo tomemos así tan rápido. Levítico 27:4. Si podemos ponerlo en la pantalla. Yo daré. A ver, me parece que está errado ese. Perdón, 26:4. Yo daré, leemos, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. Ustedes saben que esta gente estaba en pleno desierto, sin agua, no tenían casa. Cuando el Señor les da esa promesa, estaban caminando por el desierto, y para ellos era muy importante tener frutos, tener algo para comer. Y en el desierto, ¿qué fruto puede haber? En el desierto de tu vida a veces puedes decir, pero acá me parece que no va a haber ningún fruto, esto ya no da más, esta rama está seca. Pero sabes que Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer que surja un manantial en el desierto. Dios puede hacer caminos en las aguas del mar. Porque Dios es poderoso, Él es el dueño de la vida, Él es el creador del ser humano, el dador de vida. Así que si tú le crees a Dios, si yo le creo a Dios, cosas sorprendentes podemos ver. Deuteronomio 11:14 también dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, repite otra vez, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Amén. Gracias al Señor. Amén. Amén.